Volvemos a grabar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos retomando este Zoom donde estamos hablando sobre las relaciones interpersonales, tal como se daban en la obra entre personas de diferente sexo, del mismo y de diferente sexo, ¿no? Como todas las cosas estaban como bastante pautadas y condicionadas. Y estamos escuchando testimonios que nos han hecho llegar. Si les parece, retomamos el próximo testimonio porque tenemos dos, tres testimonios cortitos y después sí ya vamos al diálogo entre todos con la participación de todos. Gracias por su paciencia. Tengo un hermano sacerdote que desde el año 1961 está en la obra y siempre hemos visto cómo actuaba conmigo y con mi hermana y en algún momento incluso con mamá cuando vivía. O sea, él no, no nos lleva en el auto, si hay alguna reunión familiar o alguna cosa en la que conviene ir en auto y nosotras no tenemos auto, no quería nunca llevarnos a nosotras, sino iba un varón, algún sobrino, mi marido, el marido de mi hermana, o sea, tenía que ser siempre con un varón delante y nosotras podíamos ir en ese caso, si no, no nos llevaba. Y no nos lleva. Actualmente, este sábado tenemos una reunión familiar y sí, nos va a llevar, pero eh, nos lleva primero a mi marido y a mí y después busca a mi hermano, a mi hermana que va sin el marido. Y otra, eso sí, no solo es con el auto, o sea, cuando ha venido a mi casa, que hay que salir, a abrir la puerta del edificio, es un trecho largo en el que hay que salir a abrirle, yo no puedo salir a abrirle, me ha dicho más de una vez, no, no, que salga alguno de los chicos o mi marido, porque hay el trecho largo que hay hasta la puerta de entrada nos puede llamar la atención, siempre decía así, que un sacerdote salga con una mujer en ese trecho largo que hay hasta la puerta de entrada y también el saludo en la calle, o sea, yo no lo podía acompañar y darle un beso en la puerta de calle para saludarlo. Este, esas cosas durante todos estos años han sido así. Y esto último del casamiento es para este sábado próximo. O sea que hay cosas que ellos dicen que han cambiado, pero no han cambiado. Yo no sé, eh, estas cosas seguirán perdurando. El que dirán, el figurar, todo eso los mueve por encima de lo que hay que hacer o lo que conviene hacer. Bueno, muchas gracias también por este testimonio. Em, yo lo uniría al próximo testimonio, si podemos avanzar, porque están todos como muy ansiosos por participar y no queremos que se sientan que no son escuchados y que damos prioridad a quienes han mandado. Escuchemos este testimonio. Lo que voy a contar a continuación es verdad, y es solo una parte muy pequeña de la cantidad de obsesiones que, después de Pitar, aparecieron en mi vida con respecto al trato con personas de otro sexo y que me lo han hecho pasar bastante mal. No soy un obseso sexual. No he tocado nunca a una mujer, ni me he procurado un placer sexual solitario desde que era muy joven. Y antes de ser de la obra nunca tuve nada parecido a esto. Después de Pitar como numerario, di clases en un colegio donde había solo varones.
Cuando venían las madres, en medio de una conversación normal, la vista se me iba, literalmente se me iba, evidentemente yo no quería, a las piernas de las madres, especialmente si las cruzaban mientras hablábamos, incluso cuando estaba el marido presente. Como era algo evidente, y creaba situaciones violentas, me dedicaba a hablar mirando con mucha frecuencia al techo. Lo que era casi peor. Terminábamos todos pasándola mal. Más tarde, como profesor en un centro donde si había alumnas, tenía que vigilar en los exámenes. Cuando una chica me preguntaba algo, y yo me acercaba a ver qué quería, la vista se me iba al pecho de la chica. Al principio pensaba que las chicas no se daban cuenta, pero luego vi que sí, que se daban cuenta. A una se le puso la piel de gallina cuando la vista se me fue donde no debía. Esto me ha pasado con mucha frecuencia en mi vida. Algunas amigas que he tenido se divertían mucho conmigo y me provocaban, porque me conocían bien y sabían que no estaba intentando mirarlas, sino que era un reflejo involuntario. Pero a mí no sé si me divierte, lo he pasado muy mal con esto. Por esa época, había vuelto de Roma unos años antes, me preguntaron si estaba dispuesto a ordenarme sacerdote, lo pensé. Por lo que vengo contando, en mi conciencia pensé no solo que iba a sufrir mucho si tenía que confesar a mujeres, sino que también podía hacer bastante daño si alguna me gustaba y me abría su conciencia. Siempre confié en la ayuda de la gracia, pero mi intuición me llevó a ver que no estaba preparado y dije que no, y expliqué el motivo. Gracias a Dios no me lo volvieron a plantear. Doy muchas gracias a Dios por esa intuición. Unos pocos años más tarde de lo que acabo de contar, me tocó un tiempo hacer entrevistas relacionadas con el trabajo. En una de ellas vino una numeraria, y ella sabía que yo era numerario. Me gustaba, y mi impresión es que, aunque yo era mayor que ella, también le gustaba. La entrevista fue rarísima, con un tono de voz poco natural por ambas partes, los dos intentábamos guardar las formas, porque yo al menos, y pienso que ella también, tenía la impresión de que esa entrevista, un numerario y una numeraria hablando a solas en una habitación durante más de una hora, era algo prohibido. No sabía si mirarla, o si no mirarla, y a ella le pasaba lo mismo. Parecía como si estuviésemos en peligro de darnos un beso o algo peor. Está ahora casada y con varios hijos. Quiero aclarar que he tenido cientos de entrevistas de este tipo con mujeres, incluso con monjas. Pero nunca tuve una tan extraña, quizá porque fue una de las primeras de esas entrevistas. Pero me parece que, en el fondo, el motivo es el ambiente tan antinatural que se crea con tanta prevención en el trato entre hombres y mujeres en la obra, especialmente entre los célibes. Quiero aclarar que quien grabó ese testimonio, cuyo nombre es Pedro, sigue siendo numerario hoy día y tuvo la amabilidad de compartir esa experiencia con nosotros aquí en público, pues con el anonimato razonable, pues, pero quería aclarar eso. Sí, por eso también agradecerle muy especialmente porque no es nada simple compartir una experiencia así. Solo un breve comentario, ahorita si podemos solo hacer una reflexión, porque este testimonio que escuchamos recién es muy fuerte, es demasiado fuerte, por, por esto que pone el acento de la antinaturalidad en todo. El no poder vivir las cosas con una normalidad y ver en todo una situación de pecado, una situación de prohibición, de tabú, como explicaba Marina, que te lleva o que le llevaba a hacer cosas que iban en contra de su voluntad. Las emociones son espontáneas, los sentimientos son racionales, pero las emociones que tenemos son espontáneas. Por eso después nos decían a todos, una cosa es sentir y otra consentir. No podemos eh, impedir sentirnos alegres, no podemos impedir sentir tristeza, asco, miedo, porque es una cosa con natural, no solo con el ser humano, sino con los seres vivos. Entonces, qué pena ponernos cosas tan traumáticas que de alguna manera nos condicionan nuestra manera de actuar. Y acá, cuando hablábamos con Marina, recordamos una anécdota que yo digo, claro, tiene mucho que ver con esto que estaba contando Pedro, con la naturalidad y no naturalidad, que fue esa anécdota que tantas veces escuchamos en la obra, por lo menos que estaba recogida en el libro de Salvador Bernal, de que era lo que había pasado cuando estaba Monseñor Escrivá estaba escapando de la guerra y iba huyendo y alojándose en casa. Seguramente todos la recordaremos y muy bien. Cuando alguien le acercó una llave de una casa para que se pudiera alojar y para que pudiera tener su refugio,
Y él preguntó si la casa estaba vacía y le dijeron que no, que había una empleada que se ocupaba del mantenimiento. Y él tiró la llave de la alcantarilla y le reprochó al que se la había dado y como si era inconsciente, porque lo había hecho, que en ese tiempo de guerra todos estábamos con los nervios rotos, decía, y podíamos hacer cualquier cosa. Y el comentario es, habitualmente cualquier persona común, normal, no se lanza sobre las personas, que era el temor que tenía este chico. Estábamos en una entrevista y no sabíamos si podíamos llegar a besarnos o que pasara algo más. O sea, es un delirio que es fruto de las cosas que vivimos y de esa formación tan restrictiva y tan fuera de realidad. Cristianos corrientes en medio del mundo. Mm. Perdón, Marina, vos querías decir algo. Sí, solo quería hacer también un breve apunte en la línea de lo que comentas, ¿no? Al final está claro que toda esta formación ha ido encaminada hacia el miedo. Y yo lo que veo en los dos testimonios, si lo unimos, es un miedo que llega incluso hasta los miembros de la propia familia. O sea, es una cuestión ya, no sé, o sea, como de una neurosis tal que por un lado es qué van a decir, qué van a pensar los demás, toda esa parte social, que es una presión de grupo también, y luego toda esa parte interna, ¿no? O sea, no lo social de qué pensarán los demás, sino internamente qué voy a acabar haciendo, ¿no? O sea, ya es como entrar en un modo de pánico, o sea, cuando tu cerebro ya está en pánico y entonces te vas a los casos más extremos o incluso toda esa represión hace que se generen obsesiones. O sea, al final esa cuestión de no poder dejar de pensar en ciertas cosas o el hecho de que todo eso físico, como nos han enseñado, o una de las frases más repetidas de las expresiones era aquello de guardar la vista, pues claro, al final llega un momento que la vista se te va por todos lados porque eso es lo que produce la represión, incluso a un nivel físico. Simplemente por dar un toque ligeramente cómico, os cuento que hoy, preparando la sesión, se me ha ocurrido buscar en ChatGPT qué es guardar la vista, ¿no? Digo, esta expresión que para nosotros es tan común y entendemos a lo que se refiere, digo, bueno, voy a ver qué piensa el mundo sobre esto, ¿no? Y entonces todo lo que me ha dado ChatGPT han sido recomendaciones para cuidar los ojos, no usar pantallas con demasiada luz y todo este tipo de cosas. O sea, el vocabulario del Opus Dei es una cosa totalmente, ya no desfasada, sino irreal, ¿no? O sea, nadie guarda la vista, aunque alguien esté casado, siempre ponen esos ejemplos de no, pero si estuvieras casado no guardarías la vista. O sea, eso es una forma de control, incluso física, ¿no? Y siguiendo ese paralelismo que decía antes José de la guerra, ¿no? Y la milicia y tal, ¿qué pasa? Que la milicia, tal y como decía Escribá y tal como se les enseñó, está en el propio cuerpo. Es la voluntad frente a lo sensorial, la razón frente a lo emocional. Entonces, esa guerra constante produce este tipo de consecuencias, ¿no? No es una guerra, no vamos al frente de batalla, no matamos a nadie, no matamos al enemigo, pero pensamos que el enemigo está dentro y es una lucha constante contra uno mismo, ¿no? Y de ahí surgen estas obsesiones, estas rupturas, estos llantos y estas rendijas, ¿no? Pero bueno, esto es un comentario así súper general, pero al menos aquí podemos expresarlo y darle esa salida y ese espacio que no tuvo en todos esos años en la obra y ponerle nombre, ¿no? Y al final eso es lo sano, o sea, no guardar esa represión y no vivir en ese constante conflicto. Y buscar la integración, siempre la integración de cada uno de los aspectos de la persona, no que prevalezca uno. Éramos los aristócratas de la inteligencia, ¿por qué hubiera preferido ser, era el dechado del amor? Pero, o decir, era una persona completa o era una persona que se esforzaba por vivir. Bueno, Ágora Con, nos con puede integridad. compartir el próximo video, gracias. Hola a todos. Fui numeraria durante 12 años. Hice la preparatoria en un colegio de Opus Dei y quiero compartir mi experiencia como artista. Desde la primera vez que hice la charla con la numeraria que me asignaron para ello, comenzaba con la voz entrecortada y terminaba llorando. Siempre. Durante los 2 años y medio que, como nueva vocación, viví en ese primer centro antes de irme al centro de estudios, en todas mis charlas no podía evitar las lágrimas.
Todo lo que digas en confesión deberás decirlo en la charla. Así me lo indicaría tajantemente la primera directora de aquel centro. Recuerdo que, desde mi primera confesión fue para mí una catarsis mostrar mis miserias al rojo vivo. De ahí en adelante en cada confesión y a través de los años, iban las palabras mezcladas con lágrimas, voz entrecortada y a veces llanto discreto. Sin embargo, ya como numeraria, hubo un punto en el quien llevaba mi charla me preguntó: ¿hay algo de tu vida pasada que no nos hayas contado? ¿Cuándo tuviste novio viviste bien la pureza? Todo lo he contado, no entiendo por qué me estás preguntando esto, respondí yo. Me dijo que no era normal que cada vez que hacía la charla llorara tanto, que por eso me lo preguntaba. En su experiencia, una vez en un centro una numeraria le pasaba lo mismo y al final resultó que no había contado de faltas de pureza en su noviazgo. Si bien me siguieron insistiendo en que no llorara, me fue imposible. Duró todo el tiempo que viví en esa casa. Lo que me quedó luego es una etiqueta colocada de parte de la directora y la subdirectora. Eres muy sensible y sentimental, la sensiblería y el sentimentalismo no te ayudará a santificarte. Ese fue el inicio de mi conflicto interno entre la sensibilidad, los sentimientos y todo el proceso creativo que implicaba el día a día de mi ejercicio profesional como diseñadora gráfica. Menos mal que y cuando Pitel ya había cursado la materia de dibujo al natural, en el que parte de los ejercicios era dibujar al desnudo la figura humana. De lo contrario hubiera reprobado la materia. También en el ámbito de la vida en familia me afectó y me reprimió muchísimo. A golpe y porrazo de correcciones fraternas fui comprendiendo que lo más adecuado era ser amablemente fría y reprimir cualquier tipo de manifestación que fuera sensiblera. Sin embargo, mi proceso creativo se fue cercenado, afectando mi estilo de diseño, mi apertura a las manifestaciones artísticas y mi relación con algunas personas de mi profesión. A mi salida del Opus Dei, pude reinventarme con plenitud en mi profesión que, además, coincidió con la promoción a un mejor puesto en la institución donde laboraba. Sin embargo, retomar y reactivar la sensibilidad y los sentimientos ha sido un proceso que me ha llevado años y todavía sigo trabajando en ello. Durante mi permanencia en el Opus Dei, fui testigo de que aplicaban la corrección fraterna ante cualquier forma considerada como sensiblera o sentimental. Ya fuera de palabra o de obra, nada podía ni oler a esos adjetivos. Como ejemplo, una vez estaba acariciando un gato y una numeraria mayor me indicó que no era conveniente que lo acariciara tanto porque fomentaba la sensualidad. Después de este y otros argumentos tan insensatos, y a través de los años, mi espíritu creativo se fue refugiando cada vez más en continuas visitas a museos, horas extras de trabajo, y largos periodos en la biblioteca de la institución donde trabajaba. De este modo, por lo menos calmaba un poco la necesidad de saciar mi espíritu artístico admirando obras y leyendo libros de arte, biografías de pintores, escultores y diseñadores. Previo a mi salida del Opus Dei y en consecuencia del dolor por la muerte de mi padre, retomé la pintura. Pinté un gran cuadro que me ayudó a vaciar el dolor y la soledad que me dejó la insensatez y ausencia de quienes vivían en mi centro y que no me acompañaron durante el funeral de mi padre. Recuerdo que cuando le cuestioné a la directora el que nadie me hubiera acompañado, me contestó que era una falta menor que si me hubiera casado, a mi esposo también le hubiera pasado así. Ese argumento inverosímil lo traído a colación cada vez que le mencionaba el hecho. Después de casi un año, finalmente esta directora en tono molesto y de hartazgo me dijo: nos equivocamos, tienes razón, ya perdónanos. Me quedé callada y desconcertada ante respuesta. Eso detonó el inicio de mi salida de aquel lugar que casi aniquila mis sentimientos y mi sensibilidad. No me había percatado de lo fragmentado de mi sensibilidad y sentimientos en mí hasta que me casé. Descubrí que no solo la afectividad, sino el poderme comunicarme efectivamente con mi esposo en el ámbito sexual fue ardua, ya que ambos teníamos un bagaje de represión e ignorancia al respecto. En nuestro afán por comprendernos y mejorar nuestro amor y sexualidad, descubrimos un libro maravilloso que fue un parteaguas para nosotros. Hacer el amor, escrito por Jacques Temenien, psiquiatra y ensayista cristiano, especializado en temas de matrimonio y de relaciones humanas. Recomiendo este libro que nos abrió otra perspectiva para el amor de pareja y la comunicación sexual. Al día de hoy sigo dándome la oportunidad de aprender técnicas artísticas nuevas. Me emociona cada vez que alguien a quien enseño a pintar se descubre ese talento. Lloro o río cuando una obra de arte me comunica lo que el artista plasmó. Puedo percatarme de necesidades de algunas personas porque dejo que mi sensibilidad y mis sentimientos se pongan en sintonía.
Dejo que a través de mi sensibilidad, de mis sentimientos y de mi sensualidad se nutra mi alma y mi corazón para amar verazmente a mi esposo, a mi familia, a mis amigos y amigas y a Dios. Bueno, aquí dar las gracias a Edna, que inicialmente nos mandó este testimonio bajo seudónimo, pero bueno, luego nos autorizó a dar el nombre, ¿no? Y es Aida. Y bueno, pues le damos las gracias por este testimonio y que, bueno, reconozco que también como por esa parte un poco más artística o como que profesionalmente encuentras un cauce para dar ese espacio a toda esa sensibilidad, yo sí que me sentí muy, muy identificada. Y también es verdad que eso es algo que en cierta manera algunas personas como que dentro de la obra también se nos etiquetó un poco de esa forma, ¿no? Pues bueno, eres alguien creativo, eres alguien muy bohemia, ¿no? Es lo que se solía decir. Bueno, hablándolo con Grace también decía, bueno, me parece que esa etiqueta nos distinguía del resto, cuando lo normal es que, independientemente de la profesión que tenga cada uno, todos tenemos sensibilidad, todos tenemos creatividad y la creatividad y cualquier interés artístico, ya sea profesional o ya sea por afición, se nutre de esa sensibilidad, ¿no? El problema es eso, que en el Opus Dei, pues bueno, esa contradicción con la que ella vivía todo el rato, incluso le dicen que no va, que la sensibilidad no le va a ayudar en su camino a la santidad, etcétera, pues al final te hacen sentir que es algo súper especial o algo súper distintivo y diferente, ¿no? Y siempre es como, bueno, el problema no es que sean sensibles, es que eres muy sensible o demasiado sensible, ¿no? Y ahora yo me pregunto, bueno, ¿quién pone esos grados, ¿no? ¿Quién dice cuándo es demasiado? ¿Quién dice que alguien que se dedica a una profesión tiene que ser más sensible que alguien que se dedica a otra, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera es verdad que tener ese tipo de profesión era como una especie de salvaguarda de la creatividad, pero también suponía muchas contradicciones y, como dice en este testimonio Aida, pues al final también un refugio que puede ser sano en ocasiones y en otras ocasiones no, ¿no? A veces también eso es lo que muchas personas utilizan para permanecer en el Opus Dei cuando quizá no es su lugar o para, bueno, refugiarse de todo eso que están viviendo sin realmente poder afrontarlo, ¿no? Y también en ese sentido, bueno, a mí me gustaría, por lo menos en estos coloquios, pues hacer un llamamiento a toda persona que tenga aficiones que quiera compartir o que necesite hablar de cómo ha ido recuperando su creatividad y también recomendar un libro que se llama El camino del artista, que a mí personalmente me ayudó mucho a recuperar esa creatividad que había estado bloqueada o que se había perdido en todos esos años en el Opus Dei, ¿no? Además, y ya con esto termino, ¿no? Pero parece que todas esas personas que tenían una profesión un poco más creativa o que su sensibilidad les llevaba por ahí, parecía que lo tenían que reconducir siempre hacia algo apostólico. O sea, la sensibilidad está muy bien para hacer apostolado o para escribir un libro sobre, no sé, el fundador, ¿no? Pero no te podía servir la sensibilidad simplemente para disfrutar o para crear, hacer creaciones que trataran sobre temas ajenos, ¿no? A Dios. O sea, parece que era una herramienta más del Opus Dei, ¿no? No de expresión individual. Y algo que habíamos pensado también con Marina es, más allá de todo esto que hemos compartido, que hemos escuchado y ahora que abrimos la gran palestra para que todo el mundo pueda hablar, es pensar en material que les pueda ser útil, como nos fue útil a nosotros, leer, ver, en este proceso de sanación que entre todos tratamos de hacer. Veo que aquí JB sugiere uno de los libros, lo vamos a dejar publicado aquí abajo. Aquí abajo, para los que vean después en YouTube, va a estar claro toda la bibliografía o el material que puede servirnos de herramientas para ayudarnos. Veo que en el chat hay alguien también que está recomendando uno de los que estaba en nuestro listado. Gracias por compartirlo también, que es Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Otro de Daniel López Rossetti, que es Emoción y Sentimientos. Vamos a dejar también aquí abajo algunos videos compartidos. Hay algunas charlas de una psicóloga española, Begoña Ibarrola, que son muy, muy interesantes. Así que vamos a compartirles todo eso para que quien quiera pueda de alguna manera leerlo o visualizarlo.
Bueno, ahora sí, Menta, te escuchamos. Gracias, gracias por la paciencia de todos que nos escucharon en estas reflexiones que quisimos compartir con Marina a partir de sus testimonios. Te escuchamos, Menta. Hola, sí, yo recuerdo la carta a los artistas de Juan Pablo II, ¿no? En esa carta él habla muchísimo de la sensibilidad distintiva de los artistas y habla de que los artistas comparten la chispa creadora de Dios. O sea, desde ahí se puede tomar, se puede ver, digo, la gran dignidad de esa sensibilidad de los artistas, ¿no? Esa frase me parece a mí impresionante. El artista comparte la chispa creativa de Dios. Bueno, eh, una cosa que yo quería decir con respecto al llanto es lo siguiente. Yo veía que, digo, entre las personas que vivieron conmigo, las que se fueron y en mí misma, que muchas llorábamos y lloramos mucho porque habían cosas que nosotras veíamos en la oración cara a cara con Dios, con mucha sinceridad, personalísimamente, que uno después las comunicaba y te decían que de ningún modo era así el tema, ¿sí? Y entonces, a ver, puedo dar un ejemplo concreto. A mí, cuando yo pedí una ayuda para mi madre, que tuvo unas enfermedades bastante serias, cáncer repetidas veces, y me dijeron que no, entonces yo me vine a vivir con ella, por lo tanto no me mantenían los de la obra, y yo dejaba mi sueldo en mi casa y me dijeron que yo no vivía la pobreza, y yo veía cara a Dios que yo tenía que ayudar a mi mamá, pero a mí me dijeron que yo era infiel, ¿sí? ¿Y cómo no llorar si uno quería ser fiel a Dios? Y que no te entendiera, no te entendiera el sacerdote, no te entendiera la persona que llevaba tu charla fraterna, no te entendiera nadie. A ver, y esto lo vuelvo a decir, esto no es que me pasara a mí, yo lo he escuchado en otras personas. Entonces, esa desintegración no era solo una desintegración entre lo afectivo y lo volitivo, sino también entre lo afectivo, lo volitivo, lo intelectual y la fe. ¿Sí? Y esa relación cara a cara con Dios que uno podía llegar a tener y que supuestamente uno tenía que fomentar. Si la vocación al final de cuentas es una relación muy grande y amorosa con Dios, en la que uno se comunica cara a cara con Dios. Entonces, como que te quiebra el que decís, no entiendo nada, ¿qué está pasando acá? Yo estoy equivocada, está el otro equivocado, te produce un dolor muy grande y años digamos, para poder pararte, para poder recomponerte. Nada más. Muchas gracias, Menta, muchas gracias. Nancy, escuchamos. Muchas gracias, qué gusto saludarlos a todos aquí, escapándome en mi hora de almuerzo para estar con ustedes. Qué interesante ha sido todo esto y gracias, Menta, por traer a colación la carta del Papa a los artistas. Recuerdo que para mí fue algo como artista teatral y escritora, poetisa y otras cosas. Para mí fue algo sumamente enriquecedor y una luz muy grande escuchar que participábamos de ese poder, ¿verdad? De la creación de Dios y que cada obra artística era también como una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, para mí esto fue muy grande, pero volviendo al comentario anterior también de Menta, efectivamente, o sea, toda esa represión afectiva que uno por pensar en que por ajustarse a la formación, al deber ser, y que se nos fue la mano, ¿verdad? Con eso, en mí lo que causó fue un bloqueo enorme. O sea, yo he tenido, o sea, poder escribir, o sea, yo desde los 10 años escribía poesía y la escribía donde fuera y subía en el tejado donde fuera, pero venir y no poder escribir, no poder narrar algo, no poder, eh, era algo fue algo que también una de las alertas que yo tuve y me doy cuenta que fue por esa represión afectiva y por ese
y también por mucha autocensura, porque como te dicen que, bueno, te dicen y se supone que tus escritos deben de ir totalmente conforme a la doctrina de la iglesia y tienen que ser ofrecidos a Dios y tienen que ser ocasión de apostolado y todo eso, ya para un artista el tener ese montón de reglas o lineamientos es algo que reprime y cohíbe tu propia creatividad, porque entonces uno empieza a trabajar algo y ¿qué pasa? Es la autocensura, ¿verdad? Ay, no, pero es que entonces esto no lo voy a escribir así y tal cosa tampoco y esto, y entonces uno nunca termina de escribir o no puede escribir realmente o escribe cosas porque son políticamente correctas para la institución y el entorno, pero que no es lo que uno sabe. Y en esto también, pues quiero comentar algo, una anécdota que me ocurrió, que fue un cuento mío que sí salió después de muchos años y todavía estaba yo en la obra. Salió en el 2018 este cuento y ganó un premio en un concurso pequeño de aquí de Guatemala que se llama El Mural. Y analizándolo, pues es un cuento como de unas 3 o 4 páginas. Y analizándolo, digo yo, bueno, ¿qué tan cegada pude haber estado? Porque yo no me di cuenta que ese cuento estaba narrando cómo me sentía yo. Un amigo me dijo, eso es autobiográfico. Yo, no, por supuesto que no. Dije, pero realmente cuando lo he releído, digo, es que era cómo me sentía, porque se trataba de una pintora que estaba haciendo un mural y venía un hombre y siempre le decía, no, es que eso no lo pintes, es que tienes que pintar acá, es que tienes que hacer esto, ¿verdad? Entonces, al final se libera, pero digo, no me di tan cegada. Y como me dijo un compañero de teatro, yo misma me había puesto una cuarta pared en mi vida emocional. O sea, podía saber o podía decir que estaban pasando cosas, pero no lo aplicaba como que era para mí. Y, debido a toda esa represión por la etiqueta de sentimental que yo traía y que gracias a la terapia, pues una de las primeras cosas el doctor me dijo es que usted no es sentimental, es sensible y es normal. Y para mí ese fue un gran panorama. Pero claro, ¿verdad? Toda esta represión afectiva también tiene su repercusión no solo en la creatividad artística, sino también en esas relaciones interpersonales con personas de otro sexo. Entonces, bueno, aquí dejo mi comentario. Un saludo a cada uno. Chao. Gracias, Nancy. Muchas Yo gracias, Nancy. quiero comentar algo que Cecilia Moreno le envió a alguien del chat y después me lo pasaron a mí para que lo dijera. Y es que una de las razones por las que ella después se fue dando cuenta que lloraba tanto era porque estaba constantemente teniéndole que decir a otras mujeres lo que tenían que hacer cuando era exactamente lo que ella no quería hacer. ¿Sí? Y no, o sea, no solamente se lo estaba imponiendo a sí mismo, sino que se lo tenía que imponer a otras sistemática y continuamente siendo directora, y eso nos ha pasado pues a un nivel u a otro, a muchos supongo, el haber estado en esa situación. Menta también había enviado un mensaje por ahí al chat general para preguntarnos a los que somos exnumerarios cómo nos formaban en cuanto a la guarda de la vista con los auxiliares. Entonces, sí, pues los invito a los que quieran participar. Yo personalmente era algo que estaba dentro de la totalidad de guardar la vista y todas esas otras cosas. Y en Opus Libres hay toneladas de historias divertidísimas de casos en los que eso no se hacía, y toda clase de cosas picarescas o terribles se derivaban de eso. Em, a unos nos costaba más que a otros, supongo. Pero era lo mismo con cualquier persona. Claro que sí había algo que también Elena apuntó ahorita al lado, y es que ese misterio, ese tabú, esa cosa le añadía y generaba muchísima más curiosidad. Y no sé qué, no, yo cuando fui a trabajar a la Universidad de La Sabana, para mí estar rodeado de numerarias ahí, de espionaje y todo eso de repente, al principio era dificilísimo. Yo no entendía cómo la gente podía hablar con tanta naturalidad, ¿no? Alguien aquí también comentaba haber trabajado allí y algunas anécdotas, D'Alessio escribió algo ahorita. Pues eso uno lo aprendía después, pero eh, en particular en ese punto yo no sé si alguien quiere comentar algo más de la absoluta no naturalidad con Sí. las auxiliares, Elena, pero en fin, Elena ok, está ahí. muy bien.
no soy muy rápida con eso. No, yo quisiera contar mi experiencia que creo es bastante distinta de lo que he escuchado hasta ahora y que además de ser mi experiencia, también me permite de introducir otro argumento que es lo distinto y igual que yo he experimentado el Opus Dei en Italia respecto al resto del mundo, que siempre, siempre, siempre noté que la reacción, la descripción de la forma de hacer era distinta, pero de cierta forma yo me reconocía en los testimonios distintos que leía y que escuchaba. Bueno, lo que quería contar es que yo lloré muchísimo en el Opus Dei. Yo antes de ser de la obra también era una persona bastante emotiva, me pasaba bastante de ponerme a llorar cuando me encontraba en una situación difícil para mí, un poco angustiosa y tal. Eso yo ya lo tenía desde antes. Después de ser de la obra, yo a menudo lloraba en la charla y tal, hasta en las reuniones de asesoría. O sea, todo el mundo, el conciliario, a la época era conciliario, las directoras de la asesoría, yo era de San Rafael. Yo ahora no me acuerdo en qué ocasiones, cuáles eran las ocasiones que me provocaban de llorar, pero yo recuerdo muy bien de haber llorado repetidas veces en esta ocasión. También porque se me iba agravando la situación de depresión que al final me llevó a salir. Y nunca esto ha sido registrado, al menos explícitamente, como algo no normal. O sea, la gente sabía que yo era así y lo aceptaban tranquilamente. Esta es mi experiencia, lo que yo he vivido dentro de la obra. Repito, muchas reacciones y muchas formas de llevarse de la gente, de las directoras especialmente, que yo experimenté en la obra en Italia, son bastante distintas. El fundador decía, es una de las pocas cosas que le reconozco acertada, decía que los italianos somos un pueblo de matices, más un poco así, ¿no? Aceptamos con más facilidad la forma de ser de los demás, somos más tolerantes y tal. Yo creo que esto es cierto. Quizá es esto que llevaba a esta forma de actuar. Yo también creo que por estar la obra en Italia, cerca del Vaticano, no podían extremizar muchos comportamientos porque podía ser más peligroso. Esta es una cosa, es una conclusión a la que he llegado con el tiempo. Pero repito y acabo, yo he llorado muchísimo en el Opus Dei. Acabé de llorar cuando salí de la depresión, muchos años después de salir, y eso siempre ha sido aceptado con mucha normalidad. Gracias. Gracias a ti, Elena, muchas gracias por Muchas estas gracias, palabras. Elena. Es muy bueno tener esa variedad de perspectiva porque sí, mientras más gente de más culturas, de más espacios participan, nos hacemos una visión más completa de las cosas. Muchísimas gracias. A mí, por ser también de familia italiana y todo eso, a mí también mi mayor sensibilidad y el que yo fuera así como un poco más exuberante y burbujeante y tal, también digamos que era parte de ese es Gianfranco, ese es así. Mazza me decían a mí en el Opus Dei. Mazza es así. Pero también en Sudamérica, en muchos países, hay un poco más de exuberancia, hay un poco más de aceptar una cierta sentimentalidad, ¿no? Yo creo que con los que a veces yo tenía choques mucho más fuertes eran con algunos de los que o tenían una mentalidad de Wall Street o tenían una cosa de mentalidad que para mí era como de conquistador español. Pero con el resto de la gente, digamos que más o menos eso era como más, un poco más aceptable, ¿no? Claro, en Colombia había que ser macho, porque eso sí, uno tenía que ser macho de todas maneras, pero que llorara uno estaba bien. Sí, sí. Pero Gracias. Gianfranco, también eso tenía que ver, ¿sabéis con qué? Con algo que, bueno, lo comentamos en estos días mientras preparábamos este encuentro. En educación hay una expresión que se usa mucho que es hablar del lecho de Procusto, como si fuera la cama de Procusto.
que era una persona que se dedicaba a administrar educación o justicia. Y él lo que hacía es que todo el mundo tenía que poder entrar en esa cama, en ese lecho. Entonces, la gente se tenía que acostar y si le sobraba parte de los pies, había que cortarle los pies. Si esa persona quedaba más chiquita, reducida en la cama, había que ponerle el potro y estirarla, porque todos tenían que tener la medida del lecho de Procusco. Y eso es lo que han hecho con nosotros en la obra. No han respetado las características personales, emocionales, la forma de ser que cada uno de nosotros teníamos y que trajimos en el momento en que nos eligieron, por decirlo de alguna manera. Pero después trataron de igualarnos a todos. Bueno, ya no existe más el hecho de Procusco para cada uno de nosotros, para todos los que nos están viendo. Viva la creatividad, porque aunque no seamos todos artistas, todos podemos ser creativos. Eso es así. Patricia, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, yo en cuanto a lo de la relación con las personas del otro sexo, y concretamente con los numerarios, quiero contar algo también como para animar a las personas que trabajan en las obras corporativas o que tienen este tipo de relación. Lo que a mí, digo, lo que a mí me pasó positivamente, o sea, porque también creo que hay otra parte de la moneda con las personas que no se estresaban ni escandalizaban, ¿no? Yo tenía, bueno, en la facultad donde yo estaba, la mayoría de los profesores eran numerarios. Y claro que había todas estas historias de terror que han contado, que no voy a descender a esos detalles, que ya hay muchos testimonios al respecto. Me quiero centrar más bien en un profesor que yo lo veía como una persona súper mayor. Ahorita lo pienso y digo, tenía menos años que los que tengo yo actualmente, pero estando yo en la universidad, a mí me parecía una persona, ya falleció, él falleció hace como 5 o 6 años. Y él era numerario y bueno, digo, todo muy normal y su clase de historia de la filosofía. Y en alguna ocasión que yo me sentía verdaderamente mal, o sea, yo creo que tenía, digo, yo creo, tenía temperatura, estaba muy enferma. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Hay que ir a la universidad y hay que ser fuerte y hay que sobreponerse y todas esas cosas. Entonces yo estaba en mis clases y al final de su clase me mandó llamar me dice, ¿pudiera venir? Entonces me dice, se siente fatal, ¿verdad? Y yo, sí. Me dice, ¿y qué hace aquí? Me dice, váyase a su casa a dormir. Me sacó un té, me dijo, va con la señora Tere, que era la asistente ahí en la facultad, me dice, le dice que le prepare este té, se lo toma y se va a dormir a su casa, porque no puede estar así, ¿no? A lo que voy es, o sea, cómo, digo, y nunca hubo absolutamente, o sea, pero cómo el ser humano, ¿no? O sea, el empatizar, o sea, y nunca hubo absolutamente nada, o sea, así pasaron los 4 años, por supuesto, siempre fue como el abuelo de la generación, o sea, la verdad era una generación a la que nos quería mucho. Pero bueno, regreso porque cuando nos graduamos, ya, pues invitamos a los profesores a la graduación, a todos, la mayoría no fueron. En mi generación éramos muy pocos, o sea, salimos 8 nada más, de los cuales éramos 3 numerarias y un numerario. Entonces, bueno, ya se podrán dar una idea de todo. Pero bueno, realmente pensábamos que no iban a ir los profesores, o sea, algunos profesores y menos los numerarios, y a la mera hora llegaron, entre ellos este profesor, ¿no? Y otro numerario. Y claro que pues ya las mesas estaban ocupadas, en mi mesa, mi familia es muy pequeña, quedaban 2 lugares, a mí me pareció lo más natural y educado decir, vénganse a sentar aquí, ¿no? Digo, yo todavía era numeraria y habían ido 2 de mi casa. Entonces, digo, ya, pues, yo ahí lo senté, digo, estaba mi familia, estaban mis papás, o sea, todo. Y cuando al día siguiente, claro que llegó una de las de mi casa a decirme que la corrección fraterna, por supuesto, que había estado fatal, que los hubiera sentado en mi mesa y yo, pues no los iba a dejar parados, ¿verdad? O sea, como que después de que habían tenido la atención de ir a la graduación, ese estilo de cosas, ¿no? Pero bueno, quería retomar como esa parte positiva de cómo cuando la gente, pues, es humana, o sea, hace las cosas con naturalidad y sin ninguna implicación de ningún estilo. Yo he mencionado aquí, y lo vuelvo a mencionar hoy porque pues creo que le tenemos cariño a muchas personas, al doctor Carlos Jordana, que nos ayudó a fundar la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana en Bogotá, en Colombia. Era un hombre de un cariño y de una capacidad de querer enorme, pues, y que él sí era de los que si alguien estaba ahí llorando, no se hacía el que no se daba cuenta, que lo invitaba a uno a tomarse una cerveza, ¿no? Y sí, él era numerario y yo era numerario también, y hablábamos y tal. Em,
Pero yo veo que como él, y había algunos, pero eran la excepción. Y claro, esta gente era gente muy valiosa y muy respetada, y yo creo que todo eso, pues, era parte de ellos y de su idiosincrasia. A veces, y a veces era algo que mostraban, mire, es que así son la gente del Opus Dei, ¿no? Pero este hombre, como otros, era muy especial y lo fue siempre. Y pues todas las personas que yo he contactado a través de este medio, varios que lo han conocido, pues coincidimos en eso. Entonces es bueno saber que había gente así, ¿verdad? Como este profesor tuyo, para ti, o el doctor Jordana, en mi caso, u otros que tuve también ocasión de conocer, Rafael Escolá, etcétera, que eran personas, yo creo, con un corazón mucho más grande, Humanas. con un corazón real, unas personas humanas de verdad, sí. Tienes la mano levantada. Sí, en forma voluntaria. Levanté la mano porque quería participar. Vaya. Sí, es sorprendente, ¿verdad? Y eso que no tengo cerveza con sabor a chocolate. Pero bueno, quería simplemente darles también recordaros que muchos de los numerarios viejos veníamos de una España del imperial catolicismo, donde la educación que recibíamos era muy distinta a lo que se ve ahora. Es decir, un hombre no podía llorar. Era un hombre a partir de los 3 años. Es decir, em, y eso, pues, era la sociedad. No era solamente el Opus Dei, era la sociedad. Y eso te lo arrastrabas después cuando entrabas en el Opus Dei. Seguías pensando que los hombres no lloran nunca, punto. ¿Mm? Eh, Solamente quería deciros eso porque a veces puede uno, a ver, no es que estoy defendiendo el Opus Dei, pero un poco sí, porque dice, oye, es que traíamos una carga eh, de deformación. No es que no nos creíamos conquistadores de América, no, era simplemente que los hombres no lloran, punto. Eso es para la historia, los viejos contamos historias viejas. Bueno, sí, era parte de la cultura en Colombia también, o sea, y yo estudié parte de mi escuela primaria en un colegio que no tenía nada que ver con la Opus Dei, pero era solo de hombres y éramos todos caballeros de San Jorge y no se llora, y uno se agarraba a puños y tenía que aguantarse y no llorar, o sea, todo esto era parte pues del machismo y de esa cosa, ¿no? No lo sé, pero era así, era así. A ver, era así incluso hasta hace relativamente poco, ¿eh? Hablando de eso que contaba Elena, que los italianos son distintos. Yo recuerdo con un italiano poner una cara de decir, "Joder, estos españoles están locos", cuando una madre a un niño que le estaban poniendo una vacuna, pero infantil de 2 años, una cosa así, le dijo precisamente eso: los hombres no lloran. O sea, la cara del italiano fue alucinante, ¿no? Y para mí era lo normal. Ahora no sé cómo se quita la mano. Ah, ya la conseguí quitar la mano. Bien. Igualmente, en Marina. esto de los hombres, perdón, Marina, solo para no perder el hilo de esto, discúlpame. En esto de que los hombres no lloran y la tradición me llamó mucho la atención cuando leí la carta, mm, esta famosa encobijada, la vuelvo a citar, publicada en Opus Libros. Ella citaba algo que una anécdota de algo que había sucedido, bueno, más que una anécdota, algo que le había pasado a quien fue una directora que la había comprendido mucho a ella y le había ayudado, y mencionaba que había muerto en una forma trágica y había puesto como la referencia. Entonces, como no sabía de qué historia se trataba, me fui a fijar y era un accidente que habían tenido 9 numerarias auxiliares y 2 auxiliares que habían muerto en una camioneta, en un camión, cuando se trasladaban de un lugar a otro después de haber ido a visitar un santuario. Y entonces, en ese momento, el prelado era Monseñor Echavarría y escribe una carta. Me llamó mucho la atención porque en la carta pone, cuando he leído los nombres, y ahora mismo, se me llenan los ojos de lágrimas. No es sentimentalismo, sino la realidad de que somos una familia espléndida, muy unida y demás. Y a mí me llamó la atención que él pusiera que se le salían unas lágrimas y que no era sentimentalismo. A mí se me muere un hijo de la familia, la verdad es que estaría destrozado y qué decir, se te mueren 11, o sea, no justificás que no es un sentimentalismo. Llorás y llorás todo lo que tenés que llorar. Por eso yo creo que
ese tipo de frases de alguna manera sentaban precedentes. Si él, ocupando la posición que tenía, decía que lloraba, pero no era sentimentalismo y que se le escapaban las lágrimas, bueno, el resto de los mortales numerarios seguramente iban a tener que actuar de la misma manera, ¿no? Y no es así, porque la persona tiene emociones y tiene que expresarlas. Marina, perdón, te doy la palabra. Sí, iba un poco en esta línea mi comentario, porque también yo creo que, como veíamos la semana pasada con lo de que las cosas han cambiado, ¿no? Creo que otra coletilla que se repite mucho es eso pasaba antes, ¿no? Es otra de esas frases porque la sociedad era así o porque X cultura es así, y yo creo firmemente que no es así, o sea, que eso no puede servir como justificación porque eso sigue pasando a día de hoy, ¿no? Y digamos que si había esa consigna de los hombres no lloran, que es verdad, o sea, yo qué sé, en el norte de España, por ejemplo, eso es algo que si le preguntas a cualquier persona, la generación de mis padres o mis abuelos, pues lo tienen marcado a fuego, ¿no? Y seguramente muchas personas de mi generación también. Pero en el Opus Dei es que era un paso más, era todo el sentimentalismo, o sea, el sentimentalismo era un enemigo, ¿no? Y se aplicaba tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué pasa? Que con las mujeres hay una cierta condescendencia, porque como se les ve como seres más débiles, pues se puede permitir un poquito más que lloren o que expresen sus emociones, ¿no? Pero aún así, esa lucha era la misma para hombres y para mujeres. No es una cuestión única y exclusivamente de machismo, que además, ¿no? O de esa educación machista, sino que hay como varias vueltas de tuerca. Y a día de hoy, hacia dónde va la formación y la educación del Opus Dei, que tampoco hace falta que abramos este melón ahora mismo, ¿no? Pero es hacia todo el terror que hay a las amistades particulares y a toda esa educación de la afectividad para que alguien no desarrolle emociones o sentimientos hacia una persona de su mismo sexo. O sea, el Opus Dei tiene la capacidad de coger cualquier tipo de sentimiento o cualquier tipo de avance cultural, educativo, lo que sea, y hacerlo retrógrado y volver hacia atrás. Entonces, no es que eso fuera una educación que estaba antes en la sociedad y el Opus Dei simplemente la calcó. No, el Opus Dei está inmerso en una cultura, en una sociedad y trata de ser como lo más ortodoxo, lo más radical y lo más conservador para que prevalezca siempre la voluntad y una mirada sobre la sociedad y sobre la persona por encima de todo, ¿no? O sea, y pues bueno, es una de las características normalmente del fundamentalismo. Es así. Entonces, esa coletilla tan repetida de que eso pasaba antes no es así. Y ya termino con un caso personal. En la universidad yo tenía un muy buen amigo y bueno, para mí, o sea, una cuestión durísima y lo pasé fatal era lo de cortar, cortar, cortar. Tienes que cortar con esta persona, no podéis ser amigos y siempre había ese rasgo donde había que cortar radicalmente sin dar una explicación a la otra persona, sin sin tener ningún tipo de empatía ni sensibilidad hacia la amistad que nos unía y simplemente cortar, ¿no? Entonces es esa radicalidad que es característica de la educación en el educación. Fíjate, antes de darte la palabra, Menta, hay un par de anécdotas que han puesto por escrito. Una es la de este numerario, que lo cuenta Santiago, estas dos anécdotas, yo las leo. En el Colegio Romano de la Santa Cruz, un numerario corpulento, muy corpulento, se atoró con un trozo de carne, empezó a ponerse morado y no sabíamos reaccionar. La auxiliar salió del office, se puso detrás, lo agarró de las axilas, lo levantó, lo soltó y desde luego lo desatoró. Supongo que la directora le echaría una bronca después. El numerario agradecidísimo, obviamente. Y luego otra historia en Aralar, el que era el otro seminario en una época. Don Aralar, una numeraria auxiliar cayó al suelo con una bandeja y algunos nos levantamos a ayudarla. El rector inmediatamente dijo, se sientan. Salieron dos auxiliares y ayudaron a la que estaba en el piso a levantarse y a limpiar. Una vergüenza total. Cero naturalidad, Menta.
Sí, yo digo que llegando al centro de estudios me pidieron, porque yo era chofer, que llevara a una directora de la asesoría al velorio de la mamá de una numeraria. Bueno, había varios de esa familia en la obra. Y cuando llegamos al velorio, yo pensé que nos habíamos confundido porque había una guitarreada, pero no una guitarreada, no cantando canciones propias de un velorio, no sé. Era una guitarreada donde había hasta chacarera cantaban y estaba el cuerpo de la persona, mamá, vuelvo a decir, de una numeraria, tía y hermana de otros, y estaban muriendo de la risa en el living cantando, el cuerpo estaba en el dormitorio. Yo pensé, bueno, será una cuestión de la familia. A los años me tocó ir al velorio de un compañero de facultad que era hijo de una supernumeraria y me llamó muchísimo la atención porque no vertían una lágrima, ni papá ni mamá, en el velorio, pero además porque fueron puestos como ejemplo de entereza en esa situación. Y a ver, a mí me parece que es totalmente como humano llorar. No digo que tiene que haber un clima de desolación y de desborde, no digo eso, pero me parece que la normalidad es llorar. Y yo me preguntaba, ¿acaso Jesús no lloró cuando se murió Lázaro? Entonces, ¿por qué tenía que ser puesta como ejemplo de entereza a una persona que no lloraba por un hijo que además tenía 19 años cuando murió? Te le vuelvo a decir, mi compañero de facultad. ¿Por qué tenía que ser ese el, vuelvo a decir, y con respecto a esto, más vale que uno después iba a tener relaciones raras, pero no solo con personas del otro sexo, con todo el mundo, porque uno no entendía bien cómo funcionaba la humanidad, o por lo menos a mí me pasó eso, quizás los demás no. Pero quienes estuvimos trabajando en colegios y trabajando en labores internas, etcétera, etcétera, cuando salimos no éramos seres de este planeta, o por lo menos yo en mi caso tuve que recurrir incluso a terapia y me ayudaron muchísimo mis amigas a poder integrarme a cosas muy básicas, como por ejemplo saludar a mis compañeros varones docentes, saludarlos, no huirles, sentarme con ellos en el mismo lugar y no huir despavorida. Un día de lluvia, si uno me quería acercar a la parada del colectivo, decirle que sí. Y no me, o sea, ni yo andaba todo el tiempo, ni ando todo el tiempo excitada, ni ellos andaban todo el tiempo excitados como para pensar que nos íbamos a transar en cualquier momento. Perdón la crudeza, no he querido ser ordinaria, pero sí ser bien patente en lo que digo, ¿no? Y, y creo que esas cosas tan humanas, tan básicas, tan de lo cotidiano, o sea, si uno está en medio del mundo hay hombres y hay mujeres. O sea, si no, ¿a dónde uno estaba? No sé, no, y no, digo, más que formación, ha sido una deformación muchas veces la que hemos recibido en la obra. Y también, digo, y con esto ya termino, me pasó que fallece un primo mío muy cercano, de menos de 30 años en un accidente automovilístico, y yo también tenía menos de 30 años. Este primo se había criado mucho tiempo en mi casa y yo fui al oratorio y lloré, pero lloré con ruido de llanto, lloré con ruido, que no significa llorar con gritos, lloré con ruido. O sea, y después me vino la corrección fraterna de que no se lloraba de ese modo. Y yo me acababa de enterar, o sea, yo corté el teléfono que me avisó mi madre de la muerte de mi primo, que vuelvo a decir, además fue algo trágico porque fue un accidente, y de ahí me fui directamente al oratorio.
y me hizo la corrección fraterna la otra numeraria que estaba ahí en el oratorio, que en ningún momento me vino a ver qué era lo que me pasaba. Pero bueno, eso ya creo yo que es ignorancia de cómo funciona el ser humano desde una antropología básica, ni siquiera desde una psicología, sino desde una antropología. Bueno, nada más, gracias. Gracias a vos, Menta, pero no solo es ignorancia de cómo funciona el ser humano. Aquí me envía alguien en privado esta anécdota de algo que sucedió en el Cono Sur. Un sacerdote le decía a su madre con Alzheimer: ¿cuándo te vas a morir? ¿Por qué no te morís? Y era una tortura para la madre con Alzheimer, porque por más que tuviera esa enfermedad, se daba cuenta. Es lamentable la falta de humanidad. Lulu, te escuchamos y hacemos el cierre y después no invitamos, pero que quiere se queda en la tertulia. Hola, buenas tardes a todos, qué lindo verlos. Hace 2 años se murió mi papá y hicimos una ceremonia de poner sus cenizas en un ceriario, ¿cómo se llama? Donde se ponen las cenizas en una iglesia. Y era algo súper íntimo, pero como mi hermana numeraria estaba en curso anual, vinieron muchas de su curso anual a la misa y después a la ceremonia, que era unos minutos de poner las cenizas. Para nosotros era algo sumamente, no habíamos tenido velorio porque nos interesaba que fuera algo muy privado, muy íntimo de la familia. Con nosotros estábamos bien. Y me impactó mucho la superficialidad del grupo de numerarias. Vinieron a acompañar a mi hermana o me imagino, a la familia. Después que pusimos las cenizas, al rato, bueno, estábamos todas era un lugar ahí afuera de la parroquia, y parecía que estuvieran en un lugar, en un cumpleaños. Porque como que entre ellas se ve que algunas quizás no estaban en el curso anual y era un momento que se encontraban. Y como uno cuando es numeraria no elige encontrarse con otras numerarias, se ve que aprovecharon el lugar para charlar y para... Es más, en un momento la que hoy es la secretaria regional o sea, para que vean, o sea, que las personas que forman al resto, no es que son las adscritas, las chiquitas, las que son superficiales. Igual estoy haciendo estoy juzgando, pero esa sensación en un momento se acerca y empieza a charlar conmigo, esta que me conocía de hacía 1000 años. Estaba como, ¿vieron cuando alguien está desubicado? Que no tienen ni idea del contexto, y eso tiene que ver con las emociones, de no poder, si ella no estaba compungida como estábamos nosotros, que estábamos muy en paz, porque mi papá fue y es un santo, y estábamos felices de que él se hubiera podido ir en paz, la persona no tenía nada de empatía, nada de, nada. O sea, estaban como en la suya, charloteando, diciendo pavadas, que en castellano, no sé, en Argentina son pavadas, no sé cómo decirle, tonteras. Estupideces insustanciales. Estupideces totalmente insustanciales. A mí, en el momento, yo estaba tan conectada con lo que me estaba pasando y con mi papá y eso pero después, cuando caí, me dio una bronca, porque dije, estas vinieron y no tuvieron el menor respeto, no tuvieron empatía, no se ubicaron. Lo recuerdo como con una no es tristeza, lo recuerdo como que ojalá en el momento hubiera podido reaccionar y decirles, discúlpame, ¿qué? O sea, ubícate. Nada, eso, que es algo muy reciente de gente muy formada, supuestamente, en la obra, y que no tienen ningún tipo de... No, la parte emocional es escasísima. Eso quería contar.
Ah, bueno, hay otra cosa también con el tema de los decesos de nuestros familiares. Yo recuerdo el día que se murió mi abuela, yo estaba en otra ciudad, llorando o rezando, no me acuerdo si lloré mucho o poco, pero estaba en el oratorio sola. Nadie nunca de acercarse a decir, uy, Lulu, tu abuelita, o nada, como que cada cual, bueno, con sus, como esa cosa de la soledad de vivir en una familia de extraños, eso, nada, y eso que también tiene que, me parece, con lo emocional. Gracias por escucharme. Gracias a vos por compartir esta anécdota, este testimonio. Vamos a hacer un corte ahora. Ahora sí vamos a hacer el cierre. Carlos, te invitamos a que te quedes después y ya compartimos informalmente fuera de la grabación todo esto. Así colaboramos con el equipo de Ágora en la edición y la difusión.